Hola, soy la profesora Olivia Reta Rodríguez y como parte de la asignatura de Filosofía y Desarrollo Humano de la Maestría en Innovación Educativa, realizaremos una entrevista sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman con el profesor Diego Romero Luna. Comenzaremos por presentarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Nos podría comentar un poco de a lo que se dedica o lo que se encuentra estudiando? Sí, soy docente de telesecundaria. Actualmente estoy estudiando la maestría en Desarrollo Humano y Educativo, en la cual pues abordamos temas que implican directamente esta parte de entender cómo una persona pasa por diferentes etapas y eso qué implicaciones tiene para su vida, además de pues valorar algunas otras situaciones que tienen que ver con organización, con liderazgo y con cuestiones que pues van encaminadas también al funcionamiento adecuado, no solamente de una escuela como estructura, sino como un espacio para compartir experiencias y relacionarse y sobre todo, pues crecer y continuar aprendiendo. ¿Cuántos años tiene de servicio y actualmente dónde se encuentra laborando? Voy a cumplir 5 años en el servicio. Actualmente estoy laborando en la escuela telesecundaria Nezahualcóyotl, ubicada en el municipio de Jolalpan, Puebla, que pertenece a la región de la Mixteca poblana. Excelente. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Considera que la crianza de hombres y mujeres influye en su forma de abordar las relaciones? Totalmente, porque eh, pues se ha visto con el paso del tiempo que esta asignación de roles pues se ve muy marcada en la forma de comportarse y de relacionarse incluso, tanto de hombres como de mujeres. Un claro ejemplo de esto es que a los hombres pues se les va, digamos que programando para hacerse fuertes en el sentido de no permitirse pues sentir o más bien expresar lo que sienten. En el caso de las mujeres pues también la forma de relacionarse es distinta. Entonces, la crianza, claro que influye en la forma de que estas personas, bueno, de que en este caso tanto hombres como mujeres puedan relacionarse entre sí. Mm, Correcto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores detonantes que conducen al divorcio en un matrimonio? Básicamente, la comunicación sería uno de los detonantes más fuertes. ¿Por qué? Porque entender la comunicación no es solamente hablar con una persona y ya, sino que la comunicación tiene que ir más adelante o abordar un poquito más a profundidad. ¿Qué es lo que pasa? Y de acuerdo al texto que hemos o que se ha analizado, pues nos damos cuenta que dentro de la parte de un matrimonio, pues siempre debe de existir una cierta empatía hacia los sentimientos de la otra persona, de entender a lo mejor por qué está molesta o por qué está disgustado. Si nosotros no nos enfocamos en eso y solamente nos preocupamos o simplemente nos quedamos con la idea que está ahí de manera general, pues obviamente eso nos va a tener más conflictos en lugar de llegar a soluciones, porque al final de cuentas solamente estoy creyendo lo que mi cabeza o lo que mi perspectiva está recibiendo y no profundizo en cuáles son los motivos reales por los que esa persona se siente de esa manera. Como decían ahí, a lo mejor es una racha o es un momento o es un impulso por alguna otra cosa, por el trabajo o por alguna situación personal que esté viviendo, y sin embargo, pues nosotros simplemente nos enfocamos en por qué me está diciendo esto, a qué se refiere, y entonces eso provoca que pues, la relación como tal de un matrimonio no funciona adecuadamente, y eso es lo que principalmente es lo que lleva al divorcio, y últimamente creo que eso se ha quedado de manifiesto. Para empezar, pues digamos que una media entre personas, no que a lo mejor llegan a un matrimonio como tal, como institución, pero llegan a vivir juntas, llegan a tener familia juntas. ¿Qué pasa? Que con el paso de muy poco tiempo, pues terminan separándose. ¿Por qué? Porque no se entienden, no saben cómo convivir. Y esto se debe a que no saben de qué manera poder resolver las situaciones que a lo mejor no nos gustan de la otra persona. E igual, no, eso no quiere decir que tenga que cambiar,
sino llegar a un punto en el cual entendamos que, pues sí, comprendernos y complementarnos, tratar de apoyarnos. A final de cuentas, un matrimonio no quiere decir que pues tenemos que volvernos a la imagen y semejanza de la otra persona, sino tenemos que entendernos, que saber por qué estamos juntos, cuáles son o cuáles fueron las principales razones por las que estoy contigo y sobre todo eso, a final de cuentas, pues es un apoyo entre dos personas que debe de existir. Y si no existe el apoyo de parte de uno, pues no va a funcionar. Excelente. Como lo dice, pues hay que encontrar un punto intermedio. Continuamos. ¿Qué habilidades deben desarrollar las parejas para triunfar en su matrimonio? Bueno, como ya lo había comentado un poco en la respuesta anterior, pues la empatía principalmente. Cuando hablamos de empatía nos referimos a, pues, como tal cual lo mencionan en la definición, ponerte en los zapatos de la otra persona. Tratar de entender qué es lo que está sucediendo, por qué está respondiendo de esa manera, qué es lo que está orillando a que eso suceda. E igual también reconocer que de lo que estoy haciendo quizá no es lo correcto, no es lo adecuado porque obviamente si siempre nos quedamos con la idea de, pues es que ella tiene problemas o él tiene problemas, yo no los tengo y siempre niegas, 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 pues lo que pasa es que pues simplemente no le estás dando su lugar a la otra persona o no le estás dando tampoco la oportunidad tanto de yo apoyarla como de ella apoyarme a mí. Entonces, deben de generar esa parte de la empatía, entender que los problemas, pues no quiere decir que pues ya con eso se dan por vencidos, sino que los problemas debe de ser una oportunidad para como personas aprender a afrontarlos. Entender que pues, siempre va a haber problemas al final de cuentas. Los problemas es una situación cotidiana de la vida y en todo momento va a aparecer. Obviamente una vida en un matrimonio no va a ser color de rosa, va a tener sus momentos complicados, ya sea de manera directa con la familia o pues puede ser con agentes externos que también pues tengan que ver ahí. Y entonces ahí debe de existir mucho um, pues entendimiento de que deben de aprender a superar esos problemas juntos. También el entender o tener esa confianza con la persona, porque si no se tiene confianza, si todo el tiempo se está dudando de la persona y de eso, pues también puede generar un problema. Y sobre todo también una actitud de compromiso y de respeto hacia la misma pareja, porque hoy en día también se ve muy marcado esta parte de las infidelidades y de buscar a otras personas cuando estás pues en un matrimonio. Y entonces, si no estabas, digamos que totalmente consciente de la persona con la que querías estar, pues entonces, ¿para qué lo hiciste? Y eso también es una situación muy delicada, pero cuando incluye a la mejor a ya tener descendencia, a tener hijos, porque al final de cuentas, pues los niños van a ser los que van a sufrir los conflictos de los padres o a lo mejor las malas decisiones que llegaron a tomar en su momento. Y todo esto orillado a partir de pues, no saber cómo poder comunicarse y también ser transparentes. También hablaba una parte de este manejo de las emociones que se debe de tener, no dejar llevarse o explotar con la primera emoción que se tiene, no dejarse cegar por ella y decir cosas o actuar de una manera en la cual, pues, con el paso del tiempo, pues vas a entender que era algo pasajero o que no valía la pena. Sin embargo, por dejarte llevar por eso, pues explotaste y ahora pues la situación pues se fractura. Y al fracturarse, pues ya existen más complicaciones y eso pues los puede llevar a tener más problemas. Entonces yo considero que esas son las habilidades que un matrimonio pues debería tener para que pudiera funcionar adecuadamente. Muchas gracias. Continuamos. ¿Cómo te sientes mayor motivado en el trabajo? ¿Cómo me siento mayor motivado en el trabajo? Una fuente de motivación siempre que he tenido hasta ahora son mis alumnos. Siempre los alumnos, todos, aunque tengas al latoso, aunque tengas al inteligente, al callado, todos te dan una cierta motivación, porque al final de cuentas, pues sabes que te van a salir con algo nuevo. Hay veces que sí es complicado y hay veces que te implica un reto en el cual pues debes de buscar la manera de todos jalarlos para que pues estén activos dentro del salón. Y eso es lo interesante del trabajo, siempre buscar una manera de que todos puedan trabajar, todos puedan a lo mejor entender
Y si no lo entienden, pero por lo menos que estén ahí comprometidos con el grupo y también apoyen en las actividades que se tienen. Entonces siento que los alumnos han sido una de las motivaciones principales por las que voy a trabajar o por las que siempre me gusta entrar al salón, que como todo, hay días en los cuales pues te sientes a lo mejor con un poco de desánimo, con flojera, por la misma carga de trabajo, sin embargo, siempre estar ahí, decir algún comentario, romper la rutina clásica de la clase, pues eso te ayuda a también pues ver ciertas situaciones chuscas con los alumnos o situaciones que pues salen de, vuelvo a repetir, de la zona de confort, que eso te ayuda mucho. Y también, claro, también influye mucho el contexto en el que estoy, porque pues las personas te dan el respaldo, saben lo que estás haciendo y de la misma manera tú también les tienes que dar ese respaldo y sobre todo esa libertad, esa transparencia de decir, bueno, lo que yo estoy realizando dentro del salón de clases es esto y esto y esto, darles apertura a la opinión, si a ellos a lo mejor no les parece algo o tienen alguna aportación, pues adelante, es bienvenido. A final de cuentas, como yo les digo, el trabajo es no solamente es con los alumnos, sino también es con los papás y el tener el respaldo de ellos también te da una motivación y de entender que a lo mejor pues lo que estás haciendo va por buen camino. No quiere decir que ya sea perfecto, porque al final de cuentas, pues como todo tenemos errores y debemos de mejorar, pero sin duda te da una gran confianza el saber que tienes el respaldo tanto de la comunidad como de tus alumnos. Y en cuanto a clima laboral con su directivo y compañeros docentes, En cuanto a clima laboral, también influye porque al existir una cooperación, es decir, que todos participen en las actividades, no tanto en la parte social, o bueno, a lo que me refiero es que no a lo extraescolar, sino más bien primero en la parte escolar, que cumplan, que estén a disposición de apoyar, eso sin duda te ayuda bastante. Cuando ves a un compañero que no quiere comentar o nada, obviamente eso también trata de, o más bien te afecta en el sentido de decir, bueno, ¿y por qué esta persona que no está diciendo absolutamente nada no le preguntan? Cuando pues tú o tus compañeros son los que están aportando y están apoyando, eso también de cierta manera pues llama la atención. Lo que tratamos de hacer dentro de la escuela cuando sucede esta situación, pues es tratar de a lo mejor pues involucrarlo de alguna manera. Aquí la principal, o bueno, el principal actor que hace eso, pues es el director en este sentido. Sin embargo, pues nosotros hemos apoyado, pues en la parte también de que pues se sientan miembros de la escuela, se sientan identificados y bueno, en mi escuela, en lo personal, pues está siempre presta a muchos cambios de compañeros y entonces los compañeros con los que llegué al principio no son los mismos que tengo ahora. Eh, Buscamos la manera igual de involucrarnos, de llevarnos bien de todos. Siempre hay respeto y todo eso, pero pues cuando un compañero vemos que de plano no está participando algo, pues sí te llega a molestar un poco. Sin embargo, pues considero en lo personal que no, no me pega demasiado en el sentido de mi trabajo con los alumnos. Trato de hacer esa diferencia entre el trabajo con mis alumnos y el trabajo ya con los compañeros, que tampoco quiero que se malentienda y decir que con los compañeros no los tomo de importancia en eso, al contrario, también se toma en cuenta en las actividades y compartimos experiencias y todo eso, pero busco la manera de que la atmósfera a lo mejor cuando no está del todo bien, pues que no afecte en el rendimiento y en el desempeño que llevo dentro del aula. excelente. ¿De qué forma te gustaría que retroalimentaran tu trabajo? Principalmente a mí me gusta que me marquen los errores más que los aciertos, que también es importante, pero también debemos de ser muy conscientes y eso también es algo que creo que como profesionales no tenemos del todo dominado. Entender cuando alguien te está retroalimentando y cuando alguien te está atacando. Y sobre todo tener esa madurez, o más bien, bueno, sí, esa madurez de decir, pues me lo está diciendo, toma lo que en verdad te lo están indicando como parte del trabajo y también saber diferenciar cuando ya es un ataque personal, porque también se llega a prestar, que porque a lo mejor no le caes bien a una persona, pues te va a estar ahí, insiste, 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 insiste. Mientras
de antemano tú seas consciente del error, o si son más de dos personas que te están marcando el mismo error, pues entonces quiere decir que hay algo que tienes que darte cuenta. Tampoco creo que te lo estén diciendo simplemente por molestar, pero pues, si es la misma persona que insiste siempre en el mismo tema, pues entonces ahí sí hay una situación en la cual ya no está siendo del todo sana. Sin embargo, pues tenemos que aprender a diferenciar esa parte. Cuando, vuelvo a repetir, a mí en lo personal me gusta que me marquen los errores o las sugerencias de qué podría yo implementar para poder mejorar. Y esta retroalimentación no solamente sería con los compañeros docentes, sino también con los alumnos y con los padres de familia. Como vuelvo a decir, yo considero que es un trabajo compartido, no solamente es algo exclusivo, una tarea mía, sino también los alumnos tienen que ver, ellos también aportan, ellos también comentan, y a partir de ahí también ir tomando sus gustos e intereses para ir mejorando o ir diseñando actividades. Y en el caso de los padres de familia, igual preguntarles cómo están sintiendo las actividades, si consideran que sus hijos de verdad se están comprometidos o no están comprometidos, qué tipo de actividades podrían sugerir ellos, porque también incluso ellos tienen una vasta eh, compilación de ideas muy, muy interesantes que podemos aplicar dentro del aula. Y cuando alguien llega y te hace una recomendación o algo, es bienvenida totalmente. Entonces, esa parte de la retroalimentación en lo personal, yo lo veo como eso, como las sugerencias directas o igual las críticas negativas en el sentido de pues al trabajo, a lo mejor a esta persona no la atendiste, no le pusiste atención, debes de tener cuidado con eso. Ese tipo de comentarios son los que a mí me ayudan y me fortalecen como profesional. Perfecto. Sí, los alumnos también son grandes retroalimentadores de nuestro trabajo. Claro, no subestimarlos nunca, porque eso también pues llega a caer en un error. Decir, ah, no, es que tú no sabes, es que esto, pues eso también está totalmente equivocado. Tenemos que valorar los esfuerzos y los avances y sobre todo también las ideas que tienen. Hay situaciones o hay cosas, por ejemplo, en mi caso, de proyectos que hemos trabajado en los cuales pues los mismos alumnos son los que dan las sugerencias y yo al contrario de pues molestarme o cosas por el estilo, decir, adelante, ok, tu compañero tiene tal idea, podemos utilizarla o a quien mejor le parezca, pues vemos cómo la adaptamos o la utilizamos, no hay ningún problema y entonces hacer uso también de ellos porque a final de cuentas puede que a lo mejor en la parte de los contenidos, del currículum y de todo esto, pues iba a haber errores. Sin embargo, tienen habilidades que utilizan en su día a día que podemos implementar dentro de las mismas y pues nos puede ayudar de una mejor manera. Correcto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo es posible detener los prejuicios desde tu posición? ¿Cómo detener los prejuicios? Primero, definir la palabra prejuicios para ellos, porque puede que lo conozcan, que tengan noción o que incluso hasta lo lleguen a mostrar. Sin embargo, cuando tú le dices, deja atrás los prejuicios, la primera palabra que te van a preguntar es, ¿qué es un prejuicio? Entonces sería partir desde ahí, desde la definición como tal de qué es esa palabra, a qué se refiere cuando la utilizamos y también ver cuáles son los impactos que generan dentro de las personas. Usualmente los prejuicios pues siempre son para un impacto negativo y ponerle ejemplos de su vida cotidiana, usar situaciones igual, todo con el debido respeto, porque en lo que se trata es evitar pues más señalamientos. Y entonces al buscar esta transición o esta ejemplificación, pues puede que una persona se llegue a sentir ofendida. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en el sentido de utilizar los ejemplos para que ellos comprendan de una mejor manera cómo es que están utilizando los prejuicios o cuándo lo están utilizando y sobre todo que los están utilizando para una manera o como una manera de atacar. Entonces, esa es como que la principal tarea o la tarea, la primera tarea que se debe de utilizar. Después vamos a la parte de la sensibilización, que es entender que hay personas que obviamente no les gusta que usen este tipo de prejuicios o de situaciones por una condición pues normal, puede ser religiosa, puede ser étnica, pero pues simplemente por eso pues ya le empiezas a poner etiquetas. Sobre todo eso, poner etiquetas. Y es un trabajo que se utiliza pues no solamente pues en la vida diaria, incluso en los programas viene marcado. Me parece que en formación cívica y ética, pues viene
una secuencia en la cual habla directamente de esta parte de los prejuicios y lo maneja como eso, como ponerle etiquetas a las personas. Y qué tanto quieres ser etiquetado o, o quieres etiquetar. Y entonces desde esa parte empezar a trabajar la sensibilización con materiales a lo mejor adicionales, algunas lecturas, algunos ejemplos pues, de situaciones históricas en las cuales pues, los alumnos vayan despertando ese sentido ético en el cual vean que pues no es correcto poner las etiquetas y sobre todo entender que al final de cuentas todos somos personas y como personas nadie debe de estar pues mencionando cosas de otra persona cuando no la conoces o simplemente por el hecho de que tenga gustos diferentes a ti, pues ya por eso los tienes que ir etiquetando. Entonces, tenemos que partir primero de esa sensibilización y después de ahí ponerlo en práctica. Ver que de verdad dentro de la escuela, dentro del salón de clases, pues no se anden realizando comentarios que tengan que ver directamente con su personalidad o con las ideologías que cada uno de ellos tenga. Hay que crear ese ambiente positivo y irlo extendiendo y contagiarlo, por decirlo así, dentro de toda la escuela. Es un trabajo que no debe de ser aislado, sino debe de ser por parte de todos. Al final de cuentas, parte de la habilidad social, pues implica interactuar con los demás. Y dentro de esa interacción, pues hay personas que a lo mejor no entienden ese concepto. Incluso desde las personas adultas. Las personas adultas están llenas de estas situaciones, igual, a lo mejor porque no han recibido la orientación adecuada o simplemente porque ya es parte pues de su desarrollo cultural. Entonces, es un poquito complicado cuando batallas con esa situación o esa ideología que tengan por parte de la familia directamente. Sin embargo, si tú no haces nada al respecto y si lo dejas pasar de largo, pues después te puede generar más problemas. Entonces, esa sería como que mi propuesta o la forma en que yo veo la manera de abordar la parte de los prejuicios y sobre todo, pues, irlos aminorando. Claro, es por ello que nuestra labor es muy compleja. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar los objetivos en el ámbito laboral? Considero que uno de los elementos que debemos de utilizar es establecer tiempos de alcance, porque cuando tú te plantas un objetivo y lo dejas nada más ahí a la deriva, pues dices, pues tengo tiempo para cumplirlo. Y ese tengo tiempo, pues se va extendiendo, 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 y al final de cuentas, pues no logras nada, o simplemente lo pasas de largo. Establecerle un tiempo de estimado para lograrlo, pues te puede ayudar, te puede jugar también en contra, pero aquí depende mucho de la flexibilidad que tengan en el sentido de si son objetivos compartidos o son objetivos personales. Si son objetivos compartidos, pues obviamente debes de entender que eres parte de un colectivo y hay que cumplir como tal. Somos parte de una institución y como parte de esa institución, pues tenemos que cumplir con lo que se nos indique o con lo que se proponga. Ya en el caso de los objetivos personales, pues hay un cierto margen de error, cierta flexibilidad, puesto que tú tienes el control. Pero igual, en ese sentido de tener el control, pues puedes caer en un error de no lograrlo. Entonces, la mejor forma, considero primero, es establecer un tiempo y después establecer pues, situaciones concretas y reales de lo que vas a cumplir, porque a veces nos llega a pasar que te planteamos objetivos muy buenos, pero que son demasiado ambiciosos. Eso también te puede jugar en contra. No quiere decir que no lo puedas hacer, al contrario, lo puedes hacer y te puede ayudar bastante como motivador, pero debemos entender también que todo se debe de lograr paso a paso. Si tú quieres correr antes de aprender a caminar, pues obviamente no vas a poder lograr eso. Entonces, debes de ir estableciendo objetivos pequeños que van contribuyendo a un objetivo más grande. Entonces, eso también es algo que te puede apoyar, ir haciendo pequeños escalones que vas cumpliendo y al final vas a poder llegar a la meta establecida. Entonces, eso también es una forma de alcanzar un objetivo grande, ir estableciendo más pequeños y con esas pequeñas acciones, pues puedes ir contribuyendo. Entonces, sería el tiempo, pues digamos que racionarlo
Y sobre todo entender que un objetivo es un compromiso y es un motivador también. Volvemos a ver, tenemos que llegar a objetivos más o menos empalmados. Sabemos que no se puede lograr al 100%. Al final de cuentas, todos somos personas que tenemos diferentes ideas, sin embargo, podemos todos coincidir en uno mismo y a partir de esa coincidencia también ir aportando. Sentirte involucrado, sentirte parte de, te ayuda demasiado a poder cumplir un objetivo, porque sientes que te están escuchando. Y al sentirte escuchado y al también compartirte ideas, pues obviamente tú vas enriqueciendo toda esta situación y al final de cuentas pues lo puedes lograr de una mejor manera, hablando directamente de esta parte de la cooperación dentro del trabajo. Muy bien. ¿Consideras que el mantener un estado de estrés constante por las actividades que realizas puede ser perjudicial para tu salud? Totalmente. Incluso hay una situación, el síndrome del burnout, que se ha sonado últimamente en México. Había estudios en los que indicaban que en México pues no se le tomaba la atención adecuada. Sin embargo, hoy en día ya es más constante y a raíz de la pandemia yo creo que se vio más reflejado. No estábamos acostumbrados a un trabajo en línea, a un trabajo en el que implicara el uso de la computadora, a no estar con otras personas y el cargarte de lo mismo, el no saber administrarte dentro de casa, pues eso hizo que muchas personas colapsaran en cuanto a la cuestión de salud. Y obviamente te va a afectar en todo la parte del estrés, te afecta en sentirte más cansado, en no poder concentrarte, en estar irritado, molesto. Obviamente todos estos elementos, si no los sabemos manejar, pues nos va a jugar de una mala forma y después puede contraer enfermedades más complicadas, una gastritis, una situación a lo mejor de una mala alimentación combinado con el estrés, pues te puede arrojar en otras situaciones, a lo mejor cardíacas, por el aumento de la presión sanguínea, etcétera. Pueden haber muchos otros factores que se van detonando a raíz de sobrecargarte de trabajo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo también hay veces que los mismos jefes pues no se dan cuenta de eso y no recuerdan que están trabajando con personas. Y entonces a esa persona se le hace fácil porque a él también le exigen. Y es una cadena de exigir, 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 exigir. Yo te exijo a ti, tú le exiges a ellos y así, y se va la presión bajo, abajo, abajo, abajo. Y lo que pasa es que en una pieza de ellos, si no se puede controlar, pues obviamente no va a funcionar absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, pues también todos tenemos que ser empáticos con todos, entender que hay tareas más complicadas para algunos y para otros a lo mejor no. Entonces, debemos de buscar esas alternativas para que primero no sea la carga tan compleja y en caso de que sea compleja, pues también buscar alternativas para poder liberar este estado, porque si siempre nos enfocamos totalmente al trabajo, acabamos siendo consumidos por él. Y al ser consumidos después, pues es cuando se contraen todas este tipo de enfermedades o de situaciones. Entonces, se debe de buscar actividades extra. Primero administrar el tiempo y después buscar actividades sencillas como lo es escuchar música o leer un libro o dormir un poco, distraerte, despejarte, para que sobre todo tu cuerpo sienta un respiro, sienta que no lo está saturando de información y de cansancio y de estar sentado o de estar horas y horas haciendo la misma actividad. Entonces, al sentir ese respiro, pues obviamente se van reduciendo los problemas. Correcto. ¿Cómo debería ser el trato dado por el personal de salud? ¿Te han tratado de esa forma? Es algo muy interesante y es algo que escuché en una clase hace poco tiempo, en el que hablábamos de que las personas pues, que se dedican directamente a la parte de salud, no estoy consciente de eso, no me consta, no es una verdad absoluta. Hay gente que me va a desmentir totalmente, sin embargo, por lo que comentábamos ese momento en clase, se decía que las personas que tienen que dar una noticia trágica no pueden permitirse sentir o mostrarse vulnerables, porque al final de cuentas deben de estar lo más serenos posibles para poder
enfrentar la situación y sobre todo no dejarse nublar por la parte emocional del golpe o del impacto que pueda mostrar la persona al darle una noticia complicada. Entonces, pues de cierta manera coincido porque pues los entiendo. Si a lo mejor una persona, por ejemplo, va a operar a alguien, pues no puede mostrarse nervioso o compasivo, o no lo sé, a lo mejor algún sentimiento así, porque debe de estar concentrada al 100% en su trabajo, puesto que es algo totalmente delicado. Estamos hablando de la vida de una persona. Entonces, de esa manera, a veces si sentimos que los doctores son un poco fríos en el sentido de que no dan o no te dicen disculpas o lo siento mucho, pues no es porque no les duela, sino es porque la misma actividad que ellos realizan, pues los orilla a tener que mostrarse de esa manera, mostrarse totalmente, digamos que fuertes, estoicos ante la situación para no doblegarse y estar concentrados. No hablo de no sentir las emociones, sino de controlar esos impulsos o esas reacciones fisiológicas y en este caso, pues psicológicas que se puede dar ante una noticia como tal. Entonces, pues considero que a lo mejor pues, sí se podría modificar, sin embargo, pues no sé qué tanto podría afectar a lo mejor en la situación de emitir un diagnóstico o algún tratamiento. Me han tratado de esa forma, de cierta manera sí, pero igual, yo pues no me he enfrentado a una situación de salud muy delicada. Al contrario, pues la salud o las enfermedades que me han mencionado pues no son tan complejas, incluso en las operaciones que he tenido igual no es como que me muestren desconfianza o me muestren de que pues están titubeantes o en alguna situación así, al contrario, te hablan con una seguridad que te contagia y dices, todo va a estar bien, todo va a salir bien y entonces al transmitirte ese sentimiento, pues también de cierta manera te fortalece a ti, porque te están dando la solución adecuada. Que igual, volvemos a lo mismo, esto no implica que todas las personas sean iguales, hablando de los prejuicios que se mencionaban hace un momento. Al final de cuentas, cada persona tiene su estilo de trabajo, tienen sus formas, sus condiciones, y cada quien va a utilizar los métodos que le parezcan los más adecuados para cumplir con su profesión. Entonces, bajo esta línea y tomando en cuenta el tipo de trabajo que llevan estas personas, pues admiro mucho su control emocional, el darse, no dejarse llevar y sobre todo estar enfocados al 100% de lo que deben realizar. Muy bien. Y como última pregunta, ¿el saber que tienes un círculo estrecho de amigos puede impactar positivamente en tu forma de enfrentar los problemas y enfermedades? Totalmente, totalmente, porque si tú sabes de antemano que tienes un problema y te aíslas, pues en lugar de mejorar, vas a empeorar. Y es en el error que muchas personas caemos, que decimos, es algo que puedo pasar yo solo. Pero la realidad es que esa soledad te acaba afectando más de lo que esperabas que te ayudara. Igual, eso no quiere decir que los amigos pues te van a dar la solución a todo. Sin embargo, son un gran bálsamo, un gran aliciente y un gran acompañamiento. Y sobre todo eso, no cerrarte, porque a veces ante una situación, pues haces oídos sordos de lo que te comenten, de lo que te digan, y eso pues también, obviamente a los amigos, si se dan cuenta que no les haces caso, pues en ese sentido, pues se van alejando poco a poco y te van dejando. Entonces, no perder esa situación igual, volvemos a lo mismo de la parte de la comunicación. Si de antemano sabes que estás en una situación complicada y pues, no sientes que te pueden apoyar, expresarlo también cómo te sientes, comentarlo, pero si tú no lo comentas y si dejas todo a interpretaciones, pues obviamente no vas a llegar a ninguna solución. Y también las enfermedades. Hay muchas personas que también cuando pues ven que estás enfermo o algo así, pues se alejan, te dejan, no te aportan nada y pues eso también te puede pegar emocionalmente muy fuerte, porque hay personas de las que esperas a lo mejor que te apoyen y cuando estás en una situación ahí, pues simplemente se van. Y ahí es cuando te das cuenta también qué tanto
la persona a lo mejor estaba pues, relacionada o vinculada contigo. Pero así como hay personas que se van, hay personas que se mantienen ahí y que te van a buscar apoyar de una o de otra manera, estar ahí para ti, escucharte y todo eso. Y volvemos a lo mismo, a veces también caemos en el error de cuando hablamos de apoyo, pues pensamos que siempre un apoyo implica algo económico, cuando la realidad es que eso no es, digamos que el motivo por el que se hicieron amigos o por el que tienen una relación de comunicación. Entonces, bajo esa línea, pues también entender que una amistad pues no implica solamente la parte monetaria, sino es una parte afectiva también muy, muy, muy fuerte que te puede ayudar bastante a superar la situación y tiene que ver mucho con la actitud de vida que tengamos cada uno de nosotros. Si de antemano te cierras, te aíslas y no haces caso a lo que te digan, pues obviamente no vas a llegar a nada positivo. Pero si de antemano sabes que tienes alguna situación y tienes el valor de compartirlo, no tanto para que te tengan lástima, sino para que pues tú puedas a lo mejor desahogarte y decir, bueno, la otra persona sabe mi condición y espero que me entienda. Y cuando sucede eso, pues sin duda te ayuda bastante en los procesos pues difíciles en los que pues tengas que verte involucrado. Correcto. Pues le agradezco mucho el tiempo prestado y el espacio para la reflexión de este capítulo del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. No, al contrario, gracias por la invitación, por este tipo de charlas y de estos materiales que pues son interesantes y sobre todo me quedo mucho con esta parte de que pues, las emociones juegan un papel importante en todo. A veces nos cegamos o no queremos verlo, pero la realidad es que las emociones siempre están ahí y siempre lo estarán. A final de cuentas, lo importante aquí es ver qué tanto somos capaces de reconocerlas primero, después de experimentarlas y después de saber cómo reaccionar ante ciertas emociones. Que llega a pasar que nos dejamos guiar por el primer impulso que recibimos y eso es lo que como sociedad últimamente nos ha dado demasiados conflictos. No somos nada tolerantes y explotamos a la primera situación y también el no escuchar nuestras emociones, no entenderlas, no ser parte de ellas, pues sin duda eso nos va a generar problemas. Y pues nuevamente agradezco el estar en este espacio contigo, el platicar de estos temas y pues esperando que pues nos sigas compartiendo estos materiales que son muy interesantes. Muchas gracias.